Poliedro. Quiero hablar de un libro que hay algo de él, pues yo ya lo había leído anteriormente. Lo volví a leer para este proyecto y yo siento que es un libro que cuando yo lo leí la primera vez realmente no me di cuenta del impacto que iba a tener en mí, pero ahora que lo estoy leyendo siento que lo leo con unos ojos distintos. Ese mini blog es más que todo como desquitar mis pensamientos mientras estaba leyendo. Unos pensamientos antes de entrar a la lectura, más que todo era recordarme en lo que se trataba el libro. Recordaba que era como un videojuego hecho realidad, en el sentido de que entras a este juego y básicamente se vuelve tu nueva realidad. Recuerdo que tenía como algunos elementos de suspenso en este recuento que voy a dar. Más que todo van a ver mis teorías y escuchar de mis teorías. La historia empieza bastante directa. Empieza con una sola página explicando cómo asesinan a este autor, a Lionel Savage. Es un escritor bastante reconocido en Edimburgo, más que todo por ser un autor de cómics a los Stan Lee con Marvel. Al ser tan directo uno dice como, bueno, está bien, ya estoy metida en ese mundo, necesito saber qué pasa. Entonces uno se empieza a hacer estas preguntas de quién asesinó a ese hombre, por qué lo asesinaron, cuáles fueron sus reales motivos. Cualquier cortina de humo que te dan, uno quiere seguir leyendo por el hecho de saber cómo es la respuesta real. Luego de eso, conocemos a lo que serían nuestros protagonistas, los tres muchachos entre 15 y 14 años, que son Nathan, Melissa y Timothy. Ellos son, como yo, unos nerds. Esos tres tienen un club llamado el Club de la Trastienda, que se encuentra atrás de la tienda del padre de Timothy. En eso empezamos a reconocer los personajes y cómo son a punta de poquitas descripciones. Se nota que Timothy es más bien como el líder, una persona que va a tomar la iniciativa, mientras que, por ejemplo, Nathan es el rebelde del grupo, que siempre le va a poner un pero a Timothy. Y por último tenemos a Melissa, que podríamos compararla con Suiza. ¿Por qué? Porque cuando se habla de confrontación, ella va a intentar hacer la forma más pacífica posible y no meterse en el conflicto como tal. Cuando yo estaba leyendo eso, realmente no teniendo la información necesaria a cómo se iba a desarrollar esto en el resto de la historia, sino teniendo básicamente este abrebocas, no más, yo decía, bueno, le están poniendo énfasis a la personalidad de los personajes. Por ende, uno podría decir que a punta de esa personalidad es que va a ocurrir el conflicto, porque se nota mucho que entre Timothy y Nathan va a haber un conflicto grande. No lo sé. En este punto de la lectura yo estaba como, bueno, no ha pasado absolutamente nada. Bueno, no es que no haya pasado absolutamente nada. Uno no sabía cuál era el conflicto en tal que iba a contar el libro. Y luego ocurre algo bastante interesante. Los invitan a la sala de los Masters y básicamente se podría comparar con un club de la trastienda, pero de personas mayores. Y esa gente se compone básicamente de amigos de Lionel Savage o gente que trabajaba con él. Entonces los invitan y les dicen de ese proyecto que había hecho Lionel Savage hace mucho rato, que se llama Poliedro, y que hace poco había terminado, antes de que lo asesinaran. Y dicen que incluso el asesino lo asesinó, valga la redundancia, por este mismo proyecto, porque este proyecto es un lugar donde la realidad y la imaginación se confunden. Según estos masters, estaban diciendo que ese portal al videojuego habían salido las bestias de ese lugar y habían asesinado a Lionel Savage. De esta información nueva que les están dando sobre Poliedrum, conocen al último protagonista, Matthäus Wolf, que los va a estar acompañando en ese mundo nuevo. Entonces uno se podría imaginar que eso también puede generar un conflicto. Bueno, el autor Lionel Savage básicamente estaba buscando a un héroe, y cuando enseñan el dibujo o prototipo de este héroe es muy parecido a Matthäus Wolf. Y Timothy, teniendo en cuenta su carácter, claramente al ver eso va a estar muy celoso, y eso puede generar el otro conflicto. Ahora el conflicto es, bueno, esos dos pueden tener un problema, pero ya no es solo por su carácter, sino que también es por el hecho de ser el héroe de Poliedrum. Entonces ahora hay algo más en juego. Entonces mi mente está diciendo, ¿cuál es el conflicto real? ¿Cómo va a desarrollarse eso? ¿Cuál va a ser el catalizador de todos los problemas? Entonces en mi mente básicamente está yendo a 1000 por hora y no sé qué pensar. Entonces yo digo, Respiremos un momento, calmémonos y pensemos.
ser? De Matthäus Wolf no sabemos absolutamente nada, pero parece ser pasivo como Melissa. Entonces, estos dos seres pasivos van a tomar alguna clase de liderazgo y van a ser los catalizadores del conflicto, o va a ser como la teoría anterior. En este punto de la lectura yo estaba diciendo como, bueno, esos masters, además de ser como una fuente de información para nosotros y para los personajes como tal, van a tener algún papel importante en esto. Aquí vienen mis teorías. Teorías time. Entonces, ¿qué tal si los masters tal vez sean como los verdaderos del conflicto? Bro, what? Los masters tal vez no tengan un rol tan importante, literalmente, pero al menos uno podría decir que tienen como una influencia sobre los protagonistas, porque después de eso a ellos les dan como un dado de rol de 12 caras. Cada cara tiene 4 números, 4 calaveras y tiene 4 pintas. Dependiendo de la pinta que sacara el máster y dependiendo del número que sacara la persona, le iban a dar o le iban a asignar un máster a un protagonista, vamos a decirlo así. Básicamente se iban a volver como sus mentores. Parece que apenas esto ocurre, tiran este dado de rol, el mundo se detiene y se cambia. Se detiene por medios mágicos, por una cosa que ellos buscaron, básicamente, que era como un reloj de arena. Pero también, como describen en el libro, dicen que Edimburgo se siente distinta. Las luces están más atenuadas y el aire parece estar más pesado. Entonces, apenas cambia el mundo, están caminando, tienen ese encuentro con esa bestia. Parece ser que no es Melissa la que va a ser como el conflicto, y no va a ser Nathan en sí, sino tampoco Matthäus, sino que va a ser Timothy, como había dicho originalmente, por su carácter. Timothy está celoso de que no pueda ser el protagonista y está celoso de que no sea el foco de atención. Entonces está celoso y yo digo, bueno, en este instante voy a decir, Timothy va a ser el que causa el conflicto. no solo de ese libro, sino tal vez del otro libro. O sea, va a ser el conflicto de toda la historia. Y puede ser eso, porque se encuentran con un viejo que les da un amuleto de protección contra las bestias. El viejo les advierte que va a haber un traidor en su grupo. ¡Oh my God! Traición. Entonces, ahí mismo mi mente dice, Timothy es el traidor. Pero otra parte dice, tus prejuicios te están nublando. ¿Qué tal si es una cortina de humo? Apenas están entrando al castillo. Antes de entrar al castillo, notan que las puertas están cerradas y Nathan decide hacer cosas de Nathan y ser rebelde y empieza a escalar la muralla del castillo para ver si él puede entrar al castillo y abrir las puertas. Nathan escala la muralla, pero cuando está en la muralla, un cuervo se reposa en su hombro y le dice como, tú vas a ser el héroe de Poliedro. según Nathan, o en el libro al menos dicen, que parece ser la voz de Seymour Lokelot, que es su mentor, que es uno de los masters. ¿Y qué tal si eso significa que los masters solo están para crear separación? Y tal vez uno de ellos, pues uno de los protagonistas, se vuelve héroe de Poliedron. Los masters que esté con ellos tenga como acceso a Poliedron y pueda manipular Poliedron como se le dé la gana, y por eso es que está creando la separación, porque él quiere el poder de Poliedron. Más adelante se encuentran con el fantasma de Lionel Savage, porque fantasía, básicamente les dice que la persona que los asesinó fue Faedrock el Inmortal, que es una bestia de Poliedron que él creó para hacer el típico bien contra mal. Mi paranoia básicamente decía como, Bueno, eso es una cortina de humo. ¿Qué tal si es el Lionel Savage? No es más que otra aparición de uno de los masters que está manipulando todo, absolutamente todo. y ya no sé en qué confiar. ¿Seré yo humano? ¿Seré una torta? No lo sé. Otra teoría para otro día. ¿Quién es malo? ¿Quién es bueno? A ese punto realmente no sé decir. Tal vez los chicos sean los malos. Todo está en paranoia. Después de 40 capítulos, llegan a la puerta de Poliedron. La logran abrir. Pero antes de eso, ocurrieron varias cosas de importancia. Timothy se separa del grupo antes de que encuentren la puerta. El resto del grupo se va con Nathan. Entonces, cuando él está solo, él se encuentra una habitación con una pócima que dice elixir de la vida. Y se toma la poción y no le cuenta a nadie. Tal vez él sí sea el villano, como había dicho antes. Logran entrar a Poliedron. Finalmente, cuando entran, se encuentran a los Masters. ¿What?
los Masters habían entrado ahí antes. Eso confirma mi teoría de que tal vez ellos estén manipulando completamente todo y puedan teletransportarse porque magia y fantasía. Apenas entran a Poliedrum, notan que hay solo 3 Masters de 4. El señor Lander todavía no está. Resulta que, según Scotland Yard, encontraron evidencias que el señor Lander asesinó a Lionel Savage. Oh no. Luego de 41 capítulos, 42, el conflicto real. La respuesta a todo. ¿Quién es el villano? Timothy. Como había dicho inicialmente, iba a ser el causante del conflicto. Timothy decide completamente separarse del grupo, decide dejar como la parte segura de Poliedrum. Apenas sale, sus ojos se vuelven rojos, pero Poliedrum, que es un lugar lleno de oscuridad, no parecía afectarlo por los ojos rojos. Se ha vuelto un villano de verdad. Oh no. Cerré la portada y me puse a pensar, y lo único que me venía a la mente era ¿por qué no me di cuenta que a Timothy le dieron tanta importancia con los celos, la rabia, todo lo que sentía? Y bueno, al final se confirmó en mi teoría. A Timothy le dan esa importancia para poder hacer la construcción a lo que sería su personaje para el próximo libro. Pero yo quiero resaltar una cosa que hace Rafael Ábalos muy bien, es que manipula y a uno lo hace inseguro de lo que está pensando y de las teorías que está construyendo a medida que está leyendo el libro. Y sí, es un libro interesante, un libro que recomendaría a la gente que le gusta la fantasía y le gusta como el misterio. Ya les hice spoilers, pero bueno. No les he hecho spoilers del segundo, entonces se lo pueden leer. Pero realmente vale la pena la lectura, vale la pena hacer un análisis y vale la pena hacer unos prejuicios y hacer teorías mientras uno lee. Es interesante tener como escrito eso y ver el proceso de pensamiento de uno y volverse loco en el proceso. Pero sí, básicamente es Poliedrum, segunda lectura, ojos distintos, no más que decir. Todo bien, chao.